La sexualidad forma parte de nuestras vidas, pero cuando se trata de hablar de sexo, todo se vuelve tabú y a menudo nos cuesta hablar de sexualidad con nuestros hijos. Hoy te ofrecemos algunos consejos para que esta charla sea de lo más natural. La sexualidad es uno de los temas que más cuesta abordar a los padres. En general, hablar de sexo es complicado en nuestra sociedad, en la que las relaciones sexuales todavía están relegadas a un terreno íntimo y secreto. Es lógico que hacerlo con nuestros hijos nos pueda provocar un poco de vergüenza. A pesar de que exista una buena comunicación entre padres e hijos, la educación en sexualidad de los niños se hace igualmente difícil. Tus consejos son más valiosos para ellos de lo que imaginas. Por eso, no deberías dejar este tema únicamente en manos de la educación que reciben en colegios o escuelas. De todos modos, hablar de sexo no consiste en explicar a tus hijos cómo funciona el sistema reproductor, sino más bien crear un ambiente propicio para que puedas abordar sus inquietudes y preguntas acerca de su propia sexualidad. Seamos sinceros, hablar de sexo con nuestros hijos muchas veces nos cuesta mucho y dejamos de lado esta responsabilidad por desconocimiento o por vergüenza y lo hacemos de manera rápida o ineficaz. Por ello, te damos algunos consejos sobre cómo hablar de sexualidad a los adolescentes. Es un hecho, los adolescentes están iniciando su vida sexual a más temprana edad, comparado con las generaciones anteriores. Más que buscar placer, quieren amor y aceptación. Los motivos son variados. Por ejemplo, por carencias afectivas dentro del hogar y una baja autoestima, influencia de los medios de comunicación e Internet con situaciones que estimulan al sexo, situación de vulnerabilidad económica y pobreza, vivir en un ambiente de promiscuidad, presión social y más. Según especialistas, los padres no tienen tiempo para sus hijos y no supervisan sus actividades. Los jóvenes, a veces aún niños, se sienten abandonados y poco valorados por sus familiares. Es por ello que en ocasiones inician su vida sexual a muy temprana edad. No buscan placer en sí, lo que quieren es cariño y aceptación. Muchos de ellos provienen de familias disfuncionales. Es un fenómeno mundial. Los adolescentes están más confundidos que en otras épocas. Se pierden en el mar de información que existe ahora y al mismo tiempo están frustrados y aburridos. Entonces tienen sexo aunque no estén preparados para asumir su sexualidad desde el punto de vista emocional. Las recomendaciones sobre este tema a los padres de familia que dan los especialistas son: no hacer del tema sexo un tabú. Es necesario tener educación sexual desde la infancia. Recuerda algo. El hecho de que no hables de sexo con tus hijos no significa que no lo están aprendiendo fuera, que no lo están averiguando por su cuenta o que ya no estén teniendo relaciones sexuales o las tendrán. Ayúdate con recursos educativos. Existen libros y videos que pueden aportar conocimiento y fungir como material de apoyo. Estaría bien que lo supieses todo sobre sexo y pedagogía, pero seguramente no es así, por lo que puedes utilizar tutoriales y guías explicativas sobre educación en sexualidad para que te sea más fácil aprender y saber de qué hablar exactamente. Infórmate. Existen libros y páginas web especializadas para la salud sexual y reproductiva. Regálale libros o folletos que los eduquen sobre el tema. Para iniciar la conversación, asegúrate de que el interés en la conversación sea mutuo. Escoge el momento adecuado para iniciar una charla sobre educación en sexualidad. Es fundamental que se encuentre relajado y comunicativo. Usa las preguntas abiertas y sé sincero, sincera. Aprovecha la ocasión para hablarle de sexo tal y como tú quisieras que lo hubiesen hecho contigo.
para que la conversación fluya y no se convierta en una clase magistral o un monólogo sobre tus experiencias sexuales. La conversación debe fluir. Esto es que no debes seguir un guión, sino centrarte en tus preguntas e intereses sobre determinados aspectos de la sexualidad. Asegúrate de que te está escuchando cuando le hablas. Este tipo de situaciones embarazosas pueden hacer que su atención se centre más en cuándo vas a terminar que en lo que estás diciendo. Hablar de sexo debe ser habitual y cuando sea necesario. No tiene que haber una única charla para cumplir el cometido. No hay una edad específica para iniciarlo. El momento para empezar a hablar de sexo te lo indicará tu hijo cuando empiece a tener dudas, cuando veas que tiene alguna curiosidad. Pero evidentemente tiene que ser antes de la adolescencia y la forma de abordarlo va a depender de su edad. Es importante desde pequeños enseñarles que es incorrecto recibir toques en sus cuerpos o partes íntimas por otras personas. Utiliza un tono de voz adecuado, no intimidar. Ponerse frente a frente y hablar de sexo como si se tratara de un tema gravísimo, terrorífico o vergonzoso es lo peor que se puede hacer. Si tu hijo o tu hija percibe tensión en ti, no se sentirá cómodo hablando del tema. Intenta relajarte y pensar que es normal hablar de estas cosas. No debes hacer que hablar de sexo sea extraño, sino que sea algo natural y sin tabúes. Habla con sinceridad y llama las cosas por su nombre. Muchos padres intentan explicar cosas extrañas a sus hijos como que vienen de una cigüeña, etc. Eso es más difícil de entender que decir que el papá introdujo en la mamá un espermatozoide que luego se convirtió en un bebé. Habla de pene y vagina con normalidad. Desde pequeños se explica en clase y no son términos que se tengan que ocultar. No tienes por qué ponerles apodo. Conversa de todos los temas con tus hijos. Mientras más mayor sea, más conocimientos tendrá a nivel biológico. Y por tanto, la conversación tendrá que ser más completa y concreta. Puedes hacer una lista de temas y tenerlos a mano. Escucha a tu hijo y no lo avergüences. Es habitual que los hijos hagan preguntas que despierten simpatía o que digan algo que parece ridículo. Escucha con atención sus dudas y ponte en su lugar. Recuerda que un día tú estuviste igual de perdido o perdida que ella. De esta forma no se sentirá tan cohibido al hablar de sus experiencias de sexo adolescentes. Aceptar y superar lo embarazoso del tema. Si a nosotros mismos nos puede dar vergüenza sacar el tema, imaginemos a nuestros hijos, a los que todavía veremos como niños. Lo mejor es romper el hielo y tomarlo con naturalidad e incluso con buen humor, recordándoles incluso cómo nos sentíamos nosotros cuando teníamos su edad. Consejos. No dejes por miedo o vergüenza que tu hijo o hija se tenga que informar por cualquier otra vía. Sé partícipe de su formación como adultos. Educación sexual también es educación afectiva y emocional. Que nuestros hijos aprendan a querer y a sentirse queridos. La educación sexual ayuda a reducir embarazos no deseados en relaciones tempranas, prevenir enfermedades de transmisión sexual, conocerse más a sí mismos y muchos otros beneficios. Otras recomendaciones. Es recomendable hablar de los anticonceptivos a los hijos. No hacerlo es tapar el sol con un dedo, y más cuando sabemos que ya iniciaron su relación sexual. Enfatiza en las enfermedades de transmisión sexual. Ayudarles a postergar el momento. Entre más se posterga, serán más maduros para asimilar el tema. La sexualidad va más allá del placer, tiene relación con el amor y es fundamental explicarlo a los jóvenes. Enseñarles que lo más apropiado es iniciar la relación sexual en una relación madura y seria,
que puedan asumir responsabilidades cuando realmente estén listos para ello como pareja. Además, hacerle hincapié en que los hijos son producto del sexo y deben ser totalmente responsables por ello y esperar el momento indicado. Y por último, recordarle que dejarse llevar de la pasión puede hacer que cometamos errores irreparables. Recuerda que nosotros los padres somos los responsables de la educación sexual de nuestros hijos. De ello depende que disfruten una vida sexual segura y responsable. Esperamos que estos consejos te hayan servido de algo y que el sexo ya no sea un tema tabú en tu familia.